Bueno, venimos, complicados con el tiempito, complicados como Boquita en la Copa Libertadores. Así estamos, en este día. Se ríe Sebastián. Bueno, 9:18 de la mañana les decía, les contábamos lo que había pasado anoche en el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia. Bueno, invitamos a los concejales que vengan a charlar un ratito en la mañana de hoy y tenemos la visita del concejal del Frente Renovador, concejal de la oposición y presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Sebastián Hernández, a quien estamos saludando. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día a vos, a Cóndor y a toda la audiencia de FM Master. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, a pesar de la gastada con Boca, bien, digamos. Soy optimista, digamos, de cara a lo que viene y confío en Palmeiras. No, por supuesto. Un buen partido a Juniors, independientemente. Seguramente va a poner todos los titulares Palmeiras. Le tengo fe a los suplentes de Palmeiras, porque seguramente van a ser los suplentes los que jueguen, pero bueno. O los hijos de los suplentes. ¿Qué va a ser? Como viene la mano. Bueno, contame, ¿qué sensación te dejó la tercera sesión pública ordinaria de anoche? No, la verdad que sensación, creo que el tema más importante o el que más tiempo de debate llevó fue el proyecto que presentó nuestro bloque en relación a la exhibición o quita del IVA con respecto a lo que es tarifas eléctricas y del gas. Más allá de que se trataran otros temas, el debate más amplio se terminó dando por esta temática. Y la verdad que, bueno, el oficialismo decidió no acompañar. Nosotros, por supuesto, siempre arrancamos haciendo la argumentación de qué se trata el proyecto, que no es más ni menos que eso que recién dije, la exhibición o quita del IVA para tarifas sociales, residenciales, para clubes, etcétera, etcétera. Es algo que ya se ha ido presentando en otros distritos. Nosotros incluso se lo dijimos a los concejales del oficialismo, que en Pergamino, en 25 de mayo y en varios distritos más, este proyecto salió aprobado por unanimidad. ¿Qué nos decía el oficialismo? Digamos, que ellos decían que eran expresiones de deseo, hablan de la posibilidad del desfinanciamiento, que es un poco lo que dice Cambiemos a nivel nacional. La verdad que en cierto modo decepcionado, porque entendemos que rechazar este tipo de proyectos que buscan que se le ponga un freno al aumento desmedido en tarifas y demás, creo que es darle la espalda a la gente. Y ayer el oficialismo en Rivadavia le dio la espalda a la mayoría de los vecinos del partido de Rivadavia, que se están quejando y están padeciendo y sufriendo el aumento desmedido de estas tarifas. Habló el concejal Moreno, habló el concejal Soldati, habló el concejal Policano, que fue bastante duro, pero después parecía que el bloque oficialista no quería seguir discutiendo, no quería hablar más de esta cuestión. Cuando me toca hablar a mí, yo hago esa pregunta. O sea, pensé que le iban a contestar al concejal Policano, le dije, porque después de Néstor, por lo general, siempre se hace el ida y vuelta. El ida y vuelta, digamos. Esta vez, después del concejal Policano, como ninguno de ellos hablaba, intervine yo, y ahí les hice la pregunta. Qué raro que no respondan, o claramente, digamos, era una situación incómoda y ellos, en cierto modo, no querían hablar de esto, pero después sí empezaron a expresarse, hablaron algo de tarifas sociales, un poco como que el concejal Soldati entendiendo la situación difícil, pero también justificando y hablando de la infraestructura o de las cosas que han hecho desde Cambiemos a través de, no sé, rutas y demás. Lo que nosotros le decíamos que la discusión o el proyecto no hablaba justamente de eso. Después la concejal Rizzi hizo una locución bastante dura hablando de los gobiernos anteriores, del populismo, de que esta situación de la pesada herencia, y ahí se le recordó que hasta el propio Macri dijo que ya no va más a hablar de la pesada herencia, ya hace 2 años que están gobernando, y tiene el gobierno nacional que hacerse cargo de la situación en la que hoy en día nos ha metido, porque son ellos los que impulsaron este aumento en tarifas y servicios, pisando salarios, aumentos en luz y gas, en gas el 1.600%, en luz el 500%, y con sueldos o paritarias cerrando un 15%. Entonces, por supuesto que genera un tremendo desfasaje en el bolsillo de los trabajadores. Ahora, Sebastián, hay que decir una cosa para que la gente lo entienda. Este proyecto que ustedes presentaron no significaba de votarse en positivo y de acertarse que se iba a sacar el IVA en la electricidad y el gas, sino que era... Es una petición al gobierno nacional, al gobierno provincial. A ver,
yo hice un poco de historia de cómo se fue dando y por qué se llegó también a todo esto. El 18 de abril, el oficialismo no da quórum ante el pedido de una sesión especial en la oposición para tratar todos estos temas. Al otro día, Macri y Marcos Peña reciben al gobernador de Mendoza, Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, también preocupado y manifestándole Cornejo a Macri y Peña lo difícil que se estaba poniendo el tema tarifario para la mayoría de los argentinos. Ahí medio como que reaccionaron, pero Peña dijo que no se iba a volver atrás con las tarifas, y ahí se habló de aliviar un poco las facturas de gas en cuotas, y se hablaba de la posibilidad del cobro de intereses. Bueno, eso después quedó sin efecto. El 25 de abril, Cambiemos habilita la sesión, da quórum y rechaza todos los proyectos, que eran creo que más de 30, de los distintos bloques opositores con respecto al tema tarifas. 1.600% en gas, 500% en energía eléctrica. Después el gobierno se la pasa hablando de optimismo, de que hay que hacer el esfuerzo y demás. Lo cierto es que hasta ahora los únicos que vienen haciendo el esfuerzo son los vecinos, la clase media, los trabajadores, que son los que están padeciendo este aumento desmedido. Son los únicos que hasta ahora están haciendo el esfuerzo. Después empiezan a aparecer en distintos medios, muchos de ellos afines al gobierno nacional, la caída en las encuestas de Cambiemos y cómo el tema tarifario afecta la imagen del gobierno, de Macri. Hasta Vidal, que parecía que era intocable, ha empezado a caer su imagen por todas estas cuestiones, porque justamente se le está tocando fuertemente el bolsillo a los trabajadores. Macri y Gabinete en estado de alerta tras nuevos sondeos, empezaron a aparecer todas esas notas. Macri hace un spot publicitario desde, creo que Vaca Muerta o no sé dónde, pidiéndole el esfuerzo a gobernadores e intendentes. Ahí automáticamente Vidal, por decreto, elimina las leyes provinciales que aparecen en las boletas nuestras, digamos, bueno, que esas leyes, digamos, que se venía pidiendo la eliminación y demás, pero representan un 15% en la eliminación. Y estamos hablando de aumento, por ejemplo, en luz, del 500% en 2 años, contra una disminución en leyes del 15%. Es algo, pero si hacemos el comparativo, es totalmente desproporcional. Bueno, empiezan a aparecer notas, y también esto yo trato de leer bastante todas estas cuestiones, la pérdida del salario real en comparación con otros países y lo que es el dólar. Nosotros decimos que la clave en el tema tarifarios es no aumentar las tarifas por encima del aumento salarial, y después que se afloje con la carga del IVA. Por eso nosotros insistíamos con este proyecto. El IVA es un impuesto, y muchos coincidimos con esto. En otros países se tributa de otra manera, pero acá nosotros vamos a comprar un caramelo o cualquier otra cosa y ya el IVA está metido ahí, digamos. No sabemos en realidad el precio real. Y el IVA es un impuesto nacional. Y cuando Macri pide que el esfuerzo lo tienen que hacer gobernadores e intendentes, y nosotros decimos desde el espacio nuestro a nivel nacional, se insiste con el IVA, que es el impuesto. Si se redujera el IVA, ¿cuánto dejaría de percibir el gobierno nacional? Y ellos hacen la estimación nacional de 225.000 millones de pesos. La verdad que yo los otros días lo escuchaba a Marco Labaña, que él medio como que no compartía esa información, porque si bien es verdad que pierde de recaudar, pero el IVA, digamos, a ver, al vecino común, si vos no tenés que pagar el IVA de algún servicio, digamos, ¿vos esa plata la vas a ahorrar o la vas a gastar? Seguramente la voy a gastar. Bueno, entonces por eso el esfuerzo se le vive pidiendo. El otro día lo escuchábamos acá al intendente, con esa posibilidad de la quita el día que hizo una conferencia de prensa, que bueno, ahí yo escuché las intervenciones que le hicieron los periodistas, que le hicieron varias preguntas, que ahí, digamos, que incluso habló hasta del IVA, digamos, y el intendente hablaba como que, poco como decía esto que yo le decía al concejal Soldati, si había escuchado lo que decía el intendente nuestro con respecto al IVA, y era una posición bastante, digamos, que coincida bastante con lo que nosotros planteamos y en definitiva lo que genera el IVA. Porque aparte nosotros hablamos de la quita parcial, no total, tampoco sería un desfinanciamiento total para el Estado. Pero es lo que decimos, muchas veces hablamos del desfinanciamiento del Estado y no estamos entendiendo que acá el que desfinanciaron, digamos, con este aumento de medido de tarifas, es al vecino, a vos, a mí, a la pyme, al comerciante. Creo que
nadie está entendiendo, para los gobiernos es más fácil hablar, la municipalidad perdería 6 millones de pesos, perdería de recaudar, pero el municipio tiene un presupuesto de 470 millones de pesos, 470 contra 6. Yo cuando se hablaba ayer, que la concejal Barrio Barón nos hizo la explicación de la cantidad de tarifas sociales que se aplican en el partido de Rivadavia y demás. Y nosotros participamos de la reunión que tuvimos en el Consejo con la cooperativa eléctrica, en donde se explicó eso. Pero, ¿por qué no hablamos hacemos el promedio de sueldo de los empleados municipales, que es lo que nosotros votamos a través del presupuesto y demás? ¿Por qué no hacemos el promedio de esos ingresos que tiene esa gente, no de los funcionarios, sino de los empleados municipales, y cómo impacta el aumento de tarifas en esa gente? Porque no solo es el aumento de tarifa, que es lo que yo le decía a ellos ayer, la inflación, Ricardo. Yo recién te hablaba de las estimaciones de inflación del gobierno cuando se aprobó el presupuesto nacional. Estimaciones de un 8 al 10%, la hicieron ellos, no la hizo la oposición a esa medición, esa estimación de inflación para todo el presupuesto 2018. Vamos a llegar a los primeros 4 meses del 2018 con una inflación promedio de esos 4 meses de casi el 10%. En solo 4 meses ya se pasó lo estimado. Entonces, ¿cómo impacta esa inflación? Eso impacta y destroza y golpea el bolsillo del asalariado, del que tiene una pyme, del que tiene una empresa, de todos esos sectores, digamos. Entonces, por eso nosotros hablamos de la insensibilidad de este gobierno, que no piensan los trabajadores, no piensan los jubilados, no piensan las pymes, digamos, y con todas estas cuestiones nos están llevando a un conflicto, digamos, que la verdad se va agravando, digamos. Lo que pasó con el dólar ayer, 23,30, cómo impacta el aumento del dólar. Para un sector puede ser competitivo, pero para la mayoría de los que ya vienen sufriendo estos tarifazos, el aumento del dólar tira todos los precios para arriba. Aumenta el dólar y ya los empresarios del combustible quieren volver a subir la nafta. Sube la nafta y cómo repercute eso. Nosotros estamos en el interior, todo flete, todo lo que viene, se hace toda una sobrecarga de precios con salarios pisados. Sí, un efecto dominó. Es un efecto dominó, digamos. Entonces yo creo que por eso la gente está molesta, hay un descreimiento importante, y cuando se le toca el bolsillo a la gente empieza a reaccionar, digamos. Y la verdad que es una situación compleja y complicada, pero bueno, algunos de los concejales del oficialismo se esmeraban más en hablar de las obras que hizo Cambiemos, que nosotros no podemos cuestionarlas, digamos. Es una realidad la construcción de la 70 acá, pero lo que nosotros decimos es que hoy la gente lamentablemente no está pensando en la 70. Ojalá, si la cosa estuviese bien, probablemente estarían hablando contentos, no, Cambiemos hizo la 70, el gobierno provincial, nacional, y hoy la gente está cuidando y pensando su bolsillo, y pareciera que los oficialismos, digamos, evitan hablar de eso. Acá no es que se quiera sacar rédito o lo que sea. En 25 de mayo, en Pergamino, este mismo proyecto que nosotros presentamos fue aprobado por unanimidad, y muchos de esos distritos también son oficialismo, digamos, y son Cambiemos, pero pensaron más en la situación que estamos padeciendo hoy. Es lo que vos decías, Ricardo, al principio. Si sale este proyecto aprobado por unanimidad desde el partido de Rivadavia, es un pequeño granito de arena que impulsa el reclamo y le hace ver la realidad al gobierno de empresarios, de CEOs que ven el gobierno como una empresa, y me parece que eso no es así, digamos. Entonces creo que hay que reaccionar, la gente tiene que reaccionar, y el gobierno tiene que empezar a dar respuestas, y que deje de pedirle el esfuerzo solo a los sectores asalariados, a los jubilados y demás, y que piense un poco más en la gente, digamos. Pero ¿Ustedes bueno, tenían la expectativa de que esto iba a ser votado por unanimidad o no? ¿O ya pensaban que yo no? creo que si se hubiese tratado hace una semana atrás, probablemente hubiesen acompañado, sobre todo con lo que dijo también el intendente ese día que habló en conferencia y demás. Pero después aparecieron algunas publicaciones del diputado nacional Will, victimizándose, sacando el eje de cuestión con respecto a lo que la oposición plantea, hablando de financiamiento y demás, y yo ahí percibí que no iba a ser votado, digamos, el proyecto. Pero bueno, nos pone claramente en el lugar en el que estamos, digamos. Ellos deciden, y la concejal Rizzi hace una argumentación fuerte y donde habla del populismo, etcétera, etcétera. Nosotros de esas cosas creemos que este proyecto no estaba orientado a todo eso. Me parece que eso no hace ni más ni menos
que impulsar el descreimiento de la gente hacia la clase política, porque si estamos hablando de un proyecto que en definitiva busca que se afloje la carga tributaria a través del servicio y demás al bolsillo de la gente, no puede ser que siempre se venga hablando de las cosas que han pasado. El concejal Soldati hablando de que algunos intendentes masistas están en contra de la eliminación de esa ley, la que se habló los otros días con respecto, digamos, a que Rivadavia perdería 6 millones de pesos y que, bueno, otros distritos un monto mayor. Yo la verdad que si algún intendente del Frente Renovador especula con esa situación, y yo para nada voy a estar de acuerdo, yo estoy pensando en el bolsillo de nuestros vecinos, digamos. Creo que tenemos que dejar de meternos en esas discusiones o en esas chicanas que no tienen sentido. Hablemos de lo que realmente nos está afectando hoy en día, digamos. El proyecto está orientado en eso, y a veces el oficialismo se mete en esas cuestiones menores que ahí sí molestan un poco, pero bueno, la verdad que es una lástima que no se haya acompañado, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Creo que es un tema que no se va a votar, y va a haber tela con esto para todo el año, porque el gobierno nacional está en una posición muy dura y no cede, no quiere volver atrás en un montón de cuestiones que las generaron ellos. Estoy mirando entre los puntos que se trataron, los asuntos varios. Hubo un pase a comisión que tiene que ver con la tasa de alumbrado público y la inclusión en la boleta de la cooperativa eléctrica de este tema. Sí. Esto también es un proyecto que se ha presentado ya en otros distritos. Hoy la boleta de energía eléctrica de cualquier usuario vecino del partido de Rivadavia, si uno la desglosa o la ve, cualquiera en su casa lo puede hacer y mira la boleta, está lo que es consumo de energía, están las leyes provinciales que aparecen detalladas, que es esto que te decía que por decreto Vidal las eliminó, que representaría una quita de entre el 15% promedio, que es una cifra poco significativa. Si bien es algo, es una cifra poco significativa, por esto que te decía, 500% contra un 15%. Aparecen leyes municipales, no sé si lo viste, después aparece el IVA, después fondo SP y demás. ¿Qué se busca con este tipo de proyectos? Es que la tasa de alumbrado público se transfiera de nuevo al municipio. No es que se va a dejar de cobrar, lo cobraría el municipio y no aparecería en el recibo de luz de la cooperativa. ¿Qué pasa? Todos esos impuestos que aparecen terminan aumentando el IVA, por ejemplo. En realidad la gente, si vamos a lo concreto y real inicial, la factura, o sea, se debería pagar sobre el consumo de energía, y después, bueno, el fondo SP, que es un servicio que tiene la cooperativa, algún servicio más, pero nosotros lo que buscamos es que se descomprima la tarifa eléctrica, porque por ahí hay mucha gente que tiene para pagar... no es que se va a dejar de pagar la tarifa de ninguna manera. Nosotros lo que pretendemos es que el recibo de la factura eléctrica empiece a transformarse solo en recibo de factura eléctrica. Y hay una onda, digamos. Esto también es impulsado un poco por el gobierno provincial y nacional, digamos, todas estas cuestiones, digamos. Entonces, esto es una ordenanza en realidad es una ley provincial bastante vieja. El Consejo de Rivadavia adhirió a esta ley, que es la 10.740 en el 89. Ya hace un tiempo importante que está esto, y nosotros lo que vamos a tratar es un proyecto que quedó en comisión, lo vamos a debatir justamente en comisión, pero nos parece interesante, y lo que queremos es que la factura de electricidad empiece a descomprimirse y que se transforme solo en factura de electricidad, pues toda esa carga impositiva, sea municipal, provincial, se va cargando también sobre el IVA, y que la gente pague lo que consume de luz. Si nosotros desglosamos una factura de Capital Federal, por ejemplo, con una nuestra, y uno ve que todas esas cosas no existen, digamos, y también, bueno, no solo el precio, ¿no?, pero todas esas cuestiones no están. Nosotros analizamos y comparamos un recibo del partido de Rivadavia con uno de Capital Federal de la zona de Palermo, un recibo bimestral en los meses de febrero o marzo, donde todavía hay un consumo importante. Sí, pagan de aire, 400 pesos de aire acondicionado y demás, 554 pesos. Bimestral. Por eso, digamos, que el gobierno tiene que reaccionar, digamos, y tiene que dejar de hacer lo mismo que hicieron otros, y tienen que darle respuesta al interior, digamos. Es la realidad. En el interior nos están haciendo pedazos, digamos, con el tema tarifario, digamos. No puede ser que en el partido de Rivadavia
un kiosco hace un mes atrás haya pagado 20.000 pesos de luz. Un kiosco, no estoy hablando de una empresa que emplea a 25 personas. Un kiosco, que por supuesto esa familia vive de ese kiosco y no tienen que pagar un alquiler. Pero eso es una locura, digamos. O la parte que muchos vecinos están destinando a pagar la tarifa de luz, que es plata que por ahí no la pueden gastar en ropa para sus hijos, en comida, en remedio o lo que sea. Entonces, por eso nosotros tenemos que dejar de pedir el esfuerzo de medir cuánto se pierde o no, cuando en realidad el que han destruido es el bolsillo de un sector pujante que es la clase media, que es la que moviliza el país, que es la que consume, que es la que gasta la plata en el partido de Rivadavia, en nuestro país. Entonces me parece que tenemos que dejar de hablar de datos estadísticos, de la planillita de Excel. Hay que tener más sensibilidad, más sentido común y empezar a escuchar a la gente, que es la que está siendo asfixiada. Tal cual. Seba, gracias por la visita. Gracias a vos y bueno, ya nos estaremos viendo. Se viene la rendición de cuenta, seguramente le vamos a dar tratamiento a este proyecto, así que van a tener bastante trabajo. Nos estaremos viendo de aquí por adelante. De nuevo. El concejal del Frente Renovador, titular del bloque de concejales de El Masismo en Rivadavia, Sebastián Hernández, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado de esta forma.